Los ciudadanos siguen sorprendidos por lo que dijo Baikir, pues piensan que es imposible que paguen el equivalente a un salario de 4 años solo por sacar un palo. Chihuahua sigue estupefacto, mientras que Baikir con expresión seria, pregunta si acaso nadie tomará los 100 millones de oro, espera un momento y dice que no le dejan opción y aumenta la recompensa a 1.000 millones de oro. Baikir pregunta si aún nadie tomará el oro, pero es interrumpido por carcajadas. Esto sorprende a Baikir y un señor le grita que esto le parece ridículo, pues para ellos Baikir se está burlando de ellos. Los demás habitantes le gritan que se deje de bromas, pues 1.000 millones de oro es demasiado para que él lo regale. Chihuahua se lleva una mano a la cabeza avergonzado. Baikir dice que si nadie tomará el dinero, entonces ofrecerá 10.000 millones de oro a la persona que saque la estaca. Con un gesto siniestro vuelve a preguntar si nadie desea el oro. La duda empieza a surgir en los ciudadanos, quienes ahora se preguntan si Baikir habla en serio, y otros dudan si deberían intentarlo o no. Algunos tienen miedo de que sea una trampa, pues observan la espada en la cintura de Baikir y piensan que él los ejecutará por ser codiciosos. Rápidamente las dudas decrecen y son reemplazadas por temor. Baikir se prepara para subir aún más la recompensa, pero Chihuahua le dice que la ciudad no tiene tanto dinero. Una niña se para al frente, levantando la mano para intentar sacar la estaca. Un anciano interrumpe a la niña y le dice que no lo haga, pues es posible que sea ejecutada. La niña sonríe y le dice que en ese caso por favor se haga cargo de su madre enferma. La niña, frente a Baikir, se pregunta si realmente él la matará, y piensa que realmente no cree que él le dará esa cantidad de dinero, pero quizás reciba una pequeña recompensa. Baikir apunta al suelo y le dice que lo saque. La niña se agacha y sujeta la estaca. Rápidamente y fácilmente la saca. Los ciudadanos se sorprenden y ella también lo hace al pensar que era fácil. De inmediato, la niña siente miedo al subir la mirada y ver a un Baikir mirándola y llevando un brazo a la espada. En ese momento, la niña se llena de terror y empieza a pensar si será ejecutada por ofender a un noble o por su codicia. Se pregunta quién cuidará ahora de su madre. Mientras la niña llora, el brazo de Baikir se acerca a su cabeza. La niña abre los ojos y Baikir le dice que primero le dará 100 millones. La niña y los ciudadanos están realmente sorprendidos. Baikir voltea chasqueando un dedo y le dice a los sirvientes y a Chihuahua que preparen la recompensa de la niña y la lleven a su casa, pues ella no podrá cargar tanto oro. También menciona que le proveerá guardias para que protejan su recompensa. Baikir acaricia la cabeza de la niña mientras le dice que la ley se debe cumplir. Tanto Chihuahua como los ciudadanos se asombran al ver que Baikir cumplió con su palabra. El ejemplo dado por Baikir sirvió para hacerle saber a los ciudadanos que si hacen un acto indebido serán castigados, y si cumplen las leyes, una recompensa los espera. Desde ese día, Baikir se volvió popular en la ciudad por cumplir siempre su palabra sin importar qué. También desde ese día, la criminalidad se redujo a la mitad. En una oficina de Baikir, Chihuahua está pintando un anuncio y Baikir lo halaga por su perfecta gramática. Chihuahua le dice que jamás en sus 20 años como gerente de oficina había estado tan conmovido como lo está por lo que hizo Baikir. Él le responde que simplemente no pueden solo enojarse con los que desconfían y desprecian la ley, y solamente pensó cómo atraer la atención y dejar un fuerte mensaje. Chihuahua, entre lágrimas, le dice que lo seguirá por el resto de sus días. Baikir le dice que se calme y piensa para sí mismo que realmente lo que él hizo fue algo que Camus hizo antes de su regresión cuando tuvo que gobernar una pequeña ciudad. Sin embargo, como ella gobernaba con miedo, la gente no la apreciaba. Baikir toma un mapa de la ciudad diciendo que deberán encontrar cómo llenar el hueco que él hizo en la ciudad al perder tanto oro. Y dice que ha marcado los lugares donde se realizan o se realizarán actividades ilegales. Chihuahua intrigado pregunta cómo lo sabe. Baikir dice que puede olerlo, pero realmente lo sabe porque antes de su regresión, estas son áreas en las que él patrulló y reprimió como loco. Alguien entra a la habitación y le dice a Baikir que tiene una solicitud de entrevista del Comité de Autogobierno Adolescentes del municipio. Chihuahua se sorprende y dice que esto era de esperarse. Baikir se sorprende un poco al ver que realmente cayeron en una trampa. Chihuahua explica que esta comunidad está conformada por la segunda y tercera generación de las familias indígenas del territorio Baskerville y dice que solamente son un grupo social ordinario que pasa por encima de la comunidad. Baikir, serio, dice que parece que las moscas empezaron a oler el estiércol y deja salir una leve sonrisa.
que se incrementa mientras pregunta si acaso debería empezar a exterminar a las plagas que roen la ciudad. En el hotel de lujo de Underdog, los 7 hijos de los 7 clanes nativos de Baskerville se encuentran celebrando una fiesta y se encuentran despilfarrando botellas de vino que cuestan 100 millones de oro cada una en una torre. El rubio le dice a los sirvientes que pueden beber lo que se derramó, y estos lamen la mesa mientras agradecen por poder probar una bebida tan valiosa como esa. Pasa un rato, todos se encuentran sentados discutiendo sobre su riqueza, dicen que esta misma no va a desaparecer y todo es gracias a los Baskerville, con una sonrisa y levantando la copa. Uno de ellos menciona que el intercambio y captura de esclavos bárbaros va bien y esto es gracias a que los Baskerville solo se concentran en expandir sus fronteras y prosigue diciendo que sin nadie que los vigile, este lugar es su patio de juegos perfecto. Otro le responde que además, los Baskerville los están protegiendo, y dicen que honestamente parece que los Baskerville son sus perros de caza. El rubio insulta a los Baskerville diciéndoles idiotas obsesionados con la espada, prosigue diciendo que ellos acusaron al clan Mesimadrano y nadie lo supo, por eso los Baskerville asesinaron al clan Mesimadrano, que era uno de los 8 clanes más leales de Baskerville, y ahora son solo 7 clanes, e inculparon a ese clan solo porque interrumpieron su diversión. Cambian de tema y esta vez hablan acerca del nuevo vicecónsul. Dice que como su segundo nombre es Van, lo más posible es que sea un bastardo. Además, dicen que Baikir hizo una fiesta su primer día y por esto cree que se llevarán bien con él. El rubio dice que van a molestar a Baikir para mostrarle quién manda. Planean hacer una gran fiesta y, cuando termine, decirle a Baikir que él paga. Otro le contesta que suena bien. El rubio menciona que, por ser un niño de 15 años, no tendrá mucho dinero y ni siquiera hará un reporte por miedo a ser regañado. Cuando Baikir no pueda pagar, ellos dirán que es una broma y pagará, pero Baikir no podrá darles la cara de nuevo. Uno de los empleados del hotel los interrumpe diciéndoles que ya llegaron las mujeres. Los hijos de los 7 clanes escogen a la mujer que quieren. De repente, un chico con traje llama la atención de uno de ellos y pregunta al empleado del hotel quién es ese, pues ellos no pidieron una escolta. El empleado pregunta si no es uno de sus conocidos. El chico responde que no lo conoce. Entonces, el empleado del hotel, con gesto de enojo, agarra el cabello del chico y pregunta dónde cree que está. En un instante, un ojo enojado brilla, y al segundo siguiente se escucha un crujido. Esto sorprende a todos, hasta el mismo empleado se sorprende cuando ve que su brazo está roto y grita de dolor. Asustando al chico de cabello café, pregunta qué demonios pasa, y es interrumpido cuando el chico se presenta como Baikir Van Baskerville. El chico, entre sorpresa y duda al darse cuenta de que Baikir es el nuevo vicecónsul, le pregunta qué hace aquí. Baikir responde diciendo que ellos lo llamaron. El rubio le dice que le sorprende su presencia pues no pensó que llegaría tan rápido. El rubio y el de cabello café murmuran entre ellos que será mejor molestar a Baikir ahora mismo y llevarán a cabo el plan que habían hecho antes. Baikir les pide que sean directos mientras posa una de sus manos en la mesa dejando salir algo de mana. La torre de vino se rompe y todos se sorprenden al ver eso, pero el que más se sorprende es el rubio, quien se da cuenta de que Baikir usó resonancia de mana para romper las copas con vino, y se da cuenta de que eso significa que Baikir es un graduado mientras observa a un Baikir envuelto en un aura de mana. El rubio le dice al otro que haga algo, pues él es un experto rango medio. Él responde que se calle, pues no duraría ni un segundo contra un graduado. Baikir sostiene con fuerza el hombro de uno. El intimidado responde que jura que ellos iban a pagar por el alcohol. Baikir, con un brillo intimidante en sus ojos, responde que por supuesto ellos pagarán por lo que bebieron y pregunta si acaso pensaban que él pagaría por una fiesta que ellos disfrutaron. El chico piensa que accidentalmente reveló todo el plan. El rubio responde que nunca harían algo como eso a un miembro del clan Baskerville y solo querían probar cómo era el nuevo vicecónsul y querían ver si podía resistir las tentaciones. Baikir se enoja y le pega un puñetazo en el estómago a uno. Les dice que un maestro puede probar a su perro, pero lo contrario no lo va a soportar. Mientras hunde sus dedos en el estómago del chico, él grita de dolor y Baikir les dice que al parecer ellos no sienten miedo por tener poder y dinero, y eso es porque nunca han conocido el verdadero terror. Baikir suelta al chico haciéndolo caer al suelo, y rápidamente Baikir le pisa la cara y pregunta si acaso saben por qué él terminó así, y si es que no lo saben, entonces merecen un castigo. El rubio dice que claro saben por qué, pero él, con expresión sombría, aplasta la cabeza del chico y le dice que ya que lo sabe, entonces necesita un buen castigo. Los 6 que quedan gritan y le dicen que no podrá escapar de esta. Con una sonrisa, Baikir mira a uno y le dice,
ves, no lo sabes. Y procede a decir todos los crímenes de los 7 del clan: secuestro, tráfico ilegal de esclavos, conspiración en contra de Baskerville. Y le da un buen puñetazo al chico mientras dice que no se puede domar un animal sin enseñarle una lección, con una sonrisa sombría y la cara llena de sangre. Dice que es hora de castigar a los animales que no le temen a nada. Nos encontramos en los calabozos de Underdog. Valkyrie y Chihuahua están frente a una celda con los 7 hijos de los clanes. El rubio está enfadado y le grita a Valkyrie que no podrá salir de esta y le dirá a su padre. También menciona que va a matar a Valkyrie y le exige que ahora los deje ir. Chihuahua, asombrado, le dice a Valkyrie que en qué estaba pensando pues los dejó tan golpeados. Valkyrie le pregunta si piensa que pasó los límites. Chihuahua le dice que claramente debió poner límites pues los dejó como carne aplastada. Valkyrie interrumpe a Chihuahua diciéndole que aún no termina y prosigue diciendo que ellos estaban destinados a prevenir la corrupción en las zonas rurales y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, se corrompieron tanto que ahora buscan tomar el poder de Baskerville. Con una sonrisa, Valkyrie dice que por cómo actúan se ve que no han aprendido su lección. Por eso mismo, cuando el sol se ponga, los ejecutará a todos. Chihuahua le pregunta si acaso habla en serio. Valkyrie asiente y, inmediatamente entre lágrimas, todos empiezan a rogar por sus vidas e incluso le ofrecen a Valkyrie todo lo que tienen. Chihuahua resalta que sus clanes nunca apoyarán ningún negocio de Valkyrie y harán algo para vengarse. Valkyrie les dice que no se preocupe pues por las actividades delictivas en las que todos están implicados. Ninguno de los clanes puede quejarse. Chihuahua duda que Valkyrie tenga evidencias para acusarlos de eso, pero Valkyrie le dice que si no hay evidencia, simplemente fabricará las evidencias. Valkyrie piensa que realmente no importa lo que pase pues pronto se abrirá el portal demoníaco y lo más probable es que sea enviado a luchar y, incluso si ese no es el caso, pronto se irá a la academia. Valkyrie les menciona a los hijos de los clanes que les dirá de que se les acusa. Mientras ellos lloran, Valkyrie les dice que son culpables de secuestro y trata ilegal de mujeres, soborno, amenazas, agresiones, e incluso asesinatos hacia oficiales. El rubio le dice que él nunca hizo nada de eso pero si hay evidencia aceptará su castigo. Justo después sonríe y le dice que está actuando como si fuera culpable pero no hubiera evidencia que lo pruebe. En ese momento, un señor calvo llega llamando a Valkyrie. Valkyrie se alegra y le dice que finalmente llegó. La persona que llegó lleva consigo una bolsa en la que se puede ver un machete ensangrentado. El calvo le dice a Valkyrie con una sonrisa que ya terminó lo que Valkyrie le ordenó. Valkyrie le dice que llegó justo a tiempo. El calvo abre la bolsa y se pueden ver todo tipo de instrumentos de tortura. El calvo menciona que él se ha dedicado a la tortura durante 30 años pero nunca había visto esas herramientas. Le pregunta a Valkyrie cómo fue que se le ocurrió algo así. Valkyrie dice que no las inventó él, pues de donde viene esas herramientas son normales. El calvo le dice a Valkyrie que si acaso estuvo en el infierno. Valkyrie le dice que algo así, y, mientras sujeta algunas herramientas le dice que si quiere aprender algunos trucos nuevos. El torturador le dice que prefiere rechazar la oferta pues si ve a alguien usando eso lo más probable es que hasta él mismo vomite. Mientras observa las herramientas Valkyrie piensa que esto le resulta nostálgico, pues con estos instrumentos de tortura incluso los demonios revelaron información militar durante la era de la ruina, pues al lidiar con demonios las técnicas de tortura evolucionaron. Valkyrie se quita su saco mientras le dice al rubio que qué pasó con lo que había dicho antes acerca de que nunca confesaría sus crímenes. El rubio y los demás solo pueden observar a Valkyrie con caras de terror. Con una sonrisa Valkyrie se prepara para la tortura mientras le dice al rubio que por favor no confiese nada pues quiere tomarse su tiempo para revivir momentos nostálgicos. El rubio se pone a llorar con una cara de horror. El tiempo pasa y el rumor de que las 7 basuras que vivían entre lujo y crimen fueron arrestados se expande por el pueblo. En una taberna, las personas hablan sobre lo ocurrido y se menciona que es posible que no se salgan con la suya fácilmente a juzgar por la personalidad del nuevo vicecónsul. Algunos dicen que como son niños de los clanes nativos lo más probable es que los libere pronto después de alguna leve humillación, pero si se basan solo en la ley está claro que el castigo apropiado para ellos es la ejecución. Pero alguien dice que es imposible que Valkyrie ejecute a los niños de los clanes nativos. En eso un hombre dice que si acaso no conoce al nuevo vicecónsul, Valkyrie, quien en su momento fue capaz de gastar 10 billones de oro. Otro señor duda y no cree que Valkyrie los ejecute pues esto causaría un impacto enorme. Todos los ciudadanos sabían que este era un juego de poder entre los clanes nativos y el nuevo político Valkyrie. Pero el mandato de Valkyrie terminaría rápido si los clanes se ponen en su contra. Tal como la gente pensaba,
los clanes enviaron una pequeña muestra de disculpas al nuevo vicecónsul, las basuras encerradas serían liberadas pronto, al menos eso fue lo que todos pensaban que pasaría, pues al atardecer fueron encontradas en la plaza del pueblo las cabezas de las 7 basuras, adornadas con expresiones retorcidas y sal. Esto aseguraba que sufrieron hasta el último momento de su muerte. Sobre las cabezas estaba el aviso con todos los crímenes que habían cometido. Los ciudadanos entre miedo y asombro no pueden creer lo ocurrido. Baikir observa desde sus habitaciones y le dice a Chihuahua que no debería sorprenderle a nadie, pues las leyes que usó para ejecutarlos ya estaban y el hecho de que fueran nobles traerá cambios para Underdog. Además dice que la ciudad de Underdog experimentará un baño de sangre y le dice a Chihuahua que se aliste, pues él será parte de la siguiente operación. Esto confunde a Chihuahua. Pasa el tiempo y Chihuahua se encuentra con un antifaz mientras le pregunta a un Baikir enjaulado si este es realmente el plan. Chihuahua duda que esto sea una buena idea. Baikir está disfrazado y encadenado como un esclavo. Carruajes con altos cargos empezaron a reunirse en una enorme carpa ubicada en los alrededores de Underdog, pues hoy sería la subasta de esclavos. Esta era una subasta de esclavos ilegal de la cual Baskerville no fue informado, en la que los bárbaros, nobles y plebeyos secuestrados serían subastados. El evento da inicio con un enmascarado con nariz de payaso dando la bienvenida a los presentes al circo. Chihuahua se encuentra al frente de este sujeto, mientras él dice que Chihuahua es de la familia Mabland y al ver su certificado, el payaso dice que su intención es vender. Chihuahua confirma que va a vender. El payaso pregunta si acaso los Mabland no están satisfechos con los esclavos adquiridos la última vez, pensando que quieren revender a uno de esos esclavos. Pero Chihuahua le dice que no y dice que realmente vino a vender un esclavo raro, pues tiene ojos rojos y cabello negro. El payaso le dice a Chihuahua que lo venderá a un buen precio, y le dice que espera disfrute del circo. Cae la noche y el evento comienza. Los espectadores comentan que esperan que sean esclavos bonitos. Otros dicen que les interesan las historias amargas de los esclavos, pues algunos son nobles caídos o secuestrados, y esperan que haya muchos bienes utilizables esta noche. El payaso presenta el evento empezando por algo que los caballeros de Baskerville cazaron, y esto es un monstruo conocido como murciélago, una criatura demoníaca rango A, con 19 corazones. La subasta comienza en 100 millones de oro, rápidamente asciende a los 140 millones, y sigue aumentando. 200 millones y se vende en 250 millones, la subasta continúa con una chica bárbara que se vende en 70 millones, un hombre se acerca y le murmura algo al payaso. Y él continúa diciendo que tratará de venderla, pero es posible que no se compre. El payaso sigue y esta vez dice que tienen un producto raro que llega directamente desde la jungla, específicamente de las montañas rojo y negro. El producto es una bárbara de la tribu Balak. Esta mira con enojo. El payaso se pregunta por qué venden estas cosas, mientras la bárbara grita en un idioma inentendible. Procede a ofrecerla en 5 millones, nadie ofrece nada y decide bajar a 3 millones, como nadie está interesado baja a 1 millón, pero finalmente decide retirarla de la subasta diciéndole a un carcelero que la retire y la usarán como un señuelo en la próxima subasta. La bárbara grita e intenta rebelarse, pero es sorprendida por un fuerte puñetazo en el estómago que la noquea instantáneamente. El carcelero se retira, mientras el payaso ofrece su siguiente producto diciendo que es el mejor que tienen el día de hoy. Baikir entra mientras se llevan a la bárbara. Rápidamente Baikir sorprende a una dama. El payaso dice que Baikir es especial, pues tiene ojos rojos y cabello negro. Además de eso dice que es extremadamente obediente y solo hará falta un poco de disciplina. Sin darle tiempo al payaso a establecer un precio, la dama con el número 7 que se había fijado en él, ofrece 600 millones, el número 10 ofrece 800 millones, lo que molesta a la dama 7 y le dice que él es un hombre. El número 10 se molesta y pregunta qué tiene que ver eso con sus 800 millones, la 7 dice que qué demonios planea hacer un hombre con un niño como ese. El 10 dice que planea usarlo como esclavo espada, pero su discusión se ve interrumpida con un tipo con antifaz verde que ofrece 900 millones, pero rápidamente alguien con el número 99 ofrece 6 billones, esto sorprende mucho al payaso, y prosigue preguntando si alguien desea dar más. El número 99 es reconocido por todos como el Barón Gambino, del territorio Granary. Las personas piensan que es un gran gastador y eso se justifica porque recientemente absorbió muchos fondos de manera ilegal.
El varón Gambino se relame mientras observa a Baikir, y una chica de cabello verde lo interrumpe y le dice que eso es mucho para gastar en una subasta. Él responde que con ese esclavo tan hermoso recibirá mucho más dinero en la capital, e incluso será una gran ganancia si lo compra ahora y lo vende después. La chica le dice que solo será una gran ganancia si el cuerpo del esclavo permanece puro. El varón Gambino le grita que se calle y revela el nombre de la chica, el cual es Cindy Wendy, y le dice que la aceptó cuando ella no tenía a dónde ir, y cómo se atreve a ser arrogante. Con su maestro, Cindy Wendy baja la cabeza, el payaso interrumpe y dice que si no hay otra oferta se venderá al número 99, el carcelero lleva a Baikir donde Gambino, y este mismo piensa que de cerca se ve mejor, y le dice a Baikir, ahora eres mío, y que no tiene por qué preocuparse pues él no es mala persona, pero pone una cara de perversión mientras alivea como un perro y le dice a Baikir que ha pensado en muchas formas de jugar con él. Baikir estira los brazos hacia Gambino con las cadenas. Él pregunta si quiere que lo libere, pero las cadenas se rompen mientras Baikir dice que no necesita eso y dice que jugar suena divertido. Cindy Wendy se sorprende al ver que el esclavo se ha liberado. Baikir da un paso fuerte que hace caer a Gambino. Baikir lo agarra mientras dice que va a proponer un juego, y el tema son escudos y lanzas. Baikir con una sonrisa macabra y un brillo en sus ojos dice, yo soy la lanza y si tú como escudo sobrevives, tú ganas. Seguido de eso, aprieta a Gambino. Este llorando le dice a Cindy Wendy que llame a los guardias y le grita, estoy muriendo. Cindy Wendy queda empapada de sangre, se puede ver que el varón Gambino se desmayó y Baikir dice, yo gané. Baikir se quita la peluca y Cindy Wendy se sorprende al darse cuenta de que él es Baikir Van Baskerville. Baikir sonríe mientras pregunta si acaso el varón murió. Las personas se dan cuenta de que Baikir es el vicecónsul y se preguntan qué hace aquí un sabueso de Baskerville. Chihuahua observa mientras piensa que nuevamente Baikir está haciendo algo grandioso. Baikir eleva sus manos mientras deja salir algo de su aura y les dice que el nombre de la subasta denominado como circo es apropiado para la ocasión. Sonríe envuelto en aura diciéndoles que no esperen salir ilesos hoy. El payaso se ve irritado ante la situación, pero al notar que Baikir está desarmado, grita que a quien le importa que sea el vicecónsul y ordena que lo maten. 3 hombres se abalanzan sobre Baikir, pero este saca la espada Belcebú y rápidamente les corta la cabeza a los 3. El payaso se asusta al ver el aura de Baikir, y el carcelero con una especie de mangual prepara un ataque mientras Baikir avanza. Baikir sonríe mientras está por recibir un golpe, pero entonces corta el arma y del mismo modo atraviesa el torso del carcelero. Mientras tanto, el payaso se da cuenta de que Baikir es un graduado, y se sorprende aún más porque Baikir es un graduado con tan solo 15 años. El payaso comenta que a este ritmo no podrá ganar, pues los graduados son considerados como una fuerte arma de la nación. Observa a Chihuahua y este mismo parece sorprenderse al notar que el payaso lo está mirando. El payaso llama a Baikir diciéndole que observe. Al voltear se ve que el payaso sostiene a Chihuahua del cuello con un puñal en la mano y le dice a Baikir que tire su arma y se rinda. Y si no lo hace, Chihuahua morirá. Baikir desvanece a Belcebú, pero Chihuahua le grita a Baikir que no se preocupe, pues él está bien y que por favor solo se cuide ahora. Esto sorprende a Baikir. El payaso le dice a Chihuahua que no diga estupideces y como diría un ñero, no se haga matar. Chihuahua dice que cosas como la injusticia y la traición no existen para él y prefiere morir antes que ser una carga para su superior. Baikir entre risas le dice a Chihuahua que su expresión no refleja sus palabras, pero le dice que su lealtad es bastante buena. Baikir menciona que no se preocupe, pues cuando dejó Baskerville recibió una carta de recomendación del patriarca, y revela tener un silbato en su poder. Lo toma y el payaso pregunta a Baikir qué piensa hacer con eso. Baikir sopla el silbato y este emite un ruido que hace que los espectadores se tapen los oídos. El payaso piensa que el silbato no hizo nada y solo era para intimidarlo y dice que justo como pensó, un graduado no puede hacer nada en esta posición, pero es sorprendido cuando una espada atraviesa su cuello. Mientras el payaso cae al suelo se revela un hombre misterioso detrás. Chihuahua da un leve grito de impresión, mientras que un hombre carga con su espada hacia el hombre misterioso, pero es recibido por 3 rápidos tajos que lo cortan en 3 partes. Los esclavistas se cubren de la sangre asustados. Mientras tanto, un Baikir cubierto de sangre sonríe. Pasa un momento y la habitación se llena de estos hombres misteriosos con capa. Los esclavistas hablan entre ellos pidiendo para sí mismos que no sean quienes creen que son.
Incluso Cindy Wendy se sorprende y por su símbolo se da cuenta de que son la orden de caballeros más brutal del imperio. Estos son conocidos como los expertos en aniquilación, donde los 100 caballeros pertenecientes a esta orden son todos graduados. Esta es la orden de los caballeros Pitbull del clan Baskerville. Un caballero Pitbull aparece detrás de Cindy Wendy y se dispone a sacar su espada. Ella se asusta demasiado, pero Valkyrie interrumpe al caballero y le dice que a ella la deje viva pero que al resto los haga pedazos y los mate. Ordena no matar a los que se tiren al suelo, pero a los que se muevan aunque sea 1 centímetro, que los mate. El Pitbull se retira diciendo que entiende su orden y la cumplirá inmediatamente. Valkyrie recuerda cuando Hugo le dijo que confiaba en que no haría nada estúpido, y se alegra de haber usado a los Pitbull sabiamente. Estos se disponen a asesinar a todos, mientras un hombre se tira al suelo y dice que se pondrá las esposas obedientemente. Un Pitbull le responde que ellos no usan ese tipo de cosas y de inmediato le rebana las piernas al hombre, diciéndole que aquellos que serán ejecutados no necesitan las piernas. Un hombre que se refiere a Valkyrie como sobrino le pregunta si está feliz usando a los Pitbull. Valkyrie se viste y mientras lo hace le responde: tío Boston Terrier, estoy satisfecho. Boston mira a Valkyrie y entiende por qué su hermano Hugo está tan interesado en él, pues Valkyrie ya es feroz y cruel a la edad de 15 años. Boston, mientras acaricia la cabeza de Valkyrie, le propone unirse a los Pitbull. Valkyrie responde que lo pensará, pero ahora mismo tiene cosas que hacer, así que se retira. Boston observa a Valkyrie pensando que Valkyrie tuvo el descaro de ignorarlo y justo por eso ahora lo quiere más. Valkyrie piensa que Boston es molesto. Valkyrie camina por la bodega de la subasta mientras busca el lugar donde guardan el dinero de los nobles, encuentra una caja fuerte y dice que todo el dinero será entregado al ayuntamiento. Valkyrie se siente mal porque algunas cosas de estas las ha financiado el clan Baskerville y levanta una tapa que cubre una caja. Al ver el contenido, Valkyrie se sorprende pues se encuentra con la bárbara Balak, acostada llorando.